En este video vamos a seguir trabajando con JavaScript y ahora vamos a mostrar el ejemplo de un cuestionario o de un test. Esto está realizado con HTML y la idea es de que el usuario pueda elegir respuestas por cada una de estas preguntas y al momento en que le dé clic en ver resultado, pues aquí pueda ver cuántas buenas tuvo. Bien. Entonces para ello debemos de tener creado nuestro documento HTML. Aquí tenemos el index.html, donde debe de estar ya toda la estructura básica de un documento HTML5. Por allí está una etiqueta header, donde tenemos el título principal de nuestra página. También tenemos el contenedor main, y esta, como es la sección principal o la parte principal de nuestra página, pues va a ocupar todo, ¿no? El cierre hasta el final. Tenemos 3 preguntas que las representamos por medio del section. Entonces el section con el ID P1 pues es la primera pregunta, pregunta 1, y tiene su H2 donde se realiza la pregunta y 3 posibles respuestas, y cada una está dentro de un label. Tenemos un label y dentro un input de tipo radio. Algo importante aquí con los radios es que el name debe de ser el mismo para que solamente podamos elegir una opción. También por acá tenemos una clase, y esta clase se va a repetir en todas las respuestas de todas las preguntas. Entonces aquí vemos que tenemos la clase res para la pregunta 1, para la sección 1, y en la pregunta 2 de igual manera tenemos la clase res. Y repetimos lo mismo en la tercera pregunta. Bien. Entonces tenemos la sección 1, les decía, con la primera pregunta. La sección 2 de igual manera está identificando o representando la segunda pregunta con la cuestión en sí y 3 posibles respuestas. Y por último tenemos la tercera pregunta, que tienen básicamente la misma estructura que las anteriores. Por último tenemos un botón para ver el resultado, y tenemos un espacio que aquí podría ser lo que ustedes quisieran, una P, una H, donde nos va a servir un poquito más adelante para que nosotros podamos meter el resultado obtenido de las preguntas, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Estamos mandando a llamar a nuestro script. Ya debemos de tener creado aquí este archivito, que es con el que vamos a estar trabajando. Bien, entonces para la cuestión de HTML esto sería todo, y vamos a movernos para acá e ir viendo las clases o los IDs que generamos en este lado. Bien, voy a poner esto. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer dentro de mi script es asegurarme de que mi script cargue una vez que todo el documento HTML se haya generado. Una forma de hacerlo es que siempre los scripts, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces los scripts los encontramos al final de la página, y esto es para que se ejecute una vez que todo el documento se ha creado. Pero si nosotros por algún error o por cualquier cosa lo ponemos aquí arriba, tenemos que hacer lo siguiente en nuestro script para que podamos esperar a que todo el HTML se cargue, y eso se hace con un add de listener, pero el objeto que está escuchando el evento es la ventana, ¿no? Y el evento sería el DOM-content-loaded, que es cuando esté cargado todo el contenido, ¿no?, de nuestro HTML. ¿Qué cosa va a pasar aquí? Bueno, se va a ejecutar una función, y esta función la vamos a generar de una vez acá. Bien. Voy a atrapar las constantes de mi HTML para poder trabajar con ellas. Eso lo hacemos por medio de las constantes.
este va a ser mi botón, así que verifico cómo se llama. Es un ID y se llama BTN resultado. Otro elemento que me interesa es conocer las respuestas, pero las respuestas están dentro de una clase, porque me interesa conocer la respuesta de la pregunta 1, de la pregunta 2, de la pregunta 3. Entonces, por eso les decía que era importante que todas las respuestas tuvieran esta clase res. Esta constante va a ser un arreglo. Y para poder generar el arreglo, voy a hacer lo siguiente. Pongo los corchetes y pongo 3 puntitos y ahora sí ya voy a poder leer mi valor. Nada más que este sería iClassName, que es una clase que estoy utilizando. Y la clase se llama res, aquí lo podemos ver. La siguiente constante va a ser donde voy a acomodar el resultado. Entonces voy un poco más abajo y veo que aquí tengo mi H2, es un ID que se llama resultado. De esta manera. Bien, entonces ya tengo todos los valores que me interesan aquí de mi HTML. Esto ya lo puedo cerrar. Ya me quedo únicamente con mi script. Bien, ahora cuando yo le dé clic a mi botón, esa es la idea, cuando yo le dé clic a mi botón, pues me lance el resultado, el número de buenas que tuve al contestar la encuesta. Entonces el que va a estar ahí pendiente del resultado del clic es mi botón. Entonces ahí lo voy a poner btn resultado. Va a estar leyendo add event listener y aquí tiene dos parámetros. El primero es el evento, en este caso sería el clic, y el segundo parámetro es una función. Anteriormente hicimos algún ejercicio donde únicamente poníamos la función acá, el nombre de la función, y la declarábamos un poquito más abajo, pero para ponerla de una vez aquí ya le ponemos sus paréntesis y la abrimos aquí. Entonces aquí mismo estamos declarando y ya poniendo el contenido de nuestra función. Entonces lo que voy a hacer ahorita es leer cuáles fueron las respuestas que eligió el usuario. Pues así le voy a poner respuestas elegidas. ¿Y cómo voy a saber cuáles fueron las respuestas que eligió el usuario? Bien, entonces si yo me voy a mi HTML, a mi página, perdón, y yo le doy clic aquí y clic aquí, ¿cómo puedo saber que yo elegí este valor reptil? ¿Cómo puedo saber que yo elegí cerebro? Bueno, pues es bastante fácil, recordando que hay una propiedad que es checked para los inputs. Si están checked, significa que está seleccionado. Entonces de esa manera yo puedo conocer cuál fue la respuesta que eligió el usuario. Bien, entonces aquí le vamos a poner respuestas. Respuestas porque aquí es donde yo guardé todas las respuestas. Todas las respuestas, ¿no? Todas las respuestas, las 3 respuestas de la primera pregunta, las 3 respuestas de la segunda pregunta, aquí están siendo guardadas todas las respuestas. Pero a mí no me interesan todas las respuestas, solamente las respuestas que eligió el usuario. Entonces lo que voy a hacer es decir respuestas, hazle un filtro. Hay una función que se llama filter, que lo que va a hacer es indicarme
o más bien retornarme únicamente ciertas respuestas según el parámetro que yo le pase. Entonces, yo le digo que únicamente me retorne las respuestas, el elemento en este caso, porque así lo definí, que estén seleccionadas o que tengan el atributo checker. ¿Qué significa entonces? Que aquí de las 9 respuestas que me está dando esto, que está dentro de un arreglo, únicamente va a ir seleccionando las que están chequeadas. ¿Y cuáles son esas? Solamente son 3, porque no puedo elegir más respuestas. Si la cambio, pues ya no me acepta, ¿no? Simplemente una por acá, otra por acá y otra por acá. Entonces, son 3 que tengo que tener elegidas. Bien, entonces eso es lo que me está haciendo el filtro. Entonces, en respuestas elegidas únicamente me voy a quedar con 3, con las 3 que eligió el usuario. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si el usuario no contesta una pregunta? Porque por el momento lo puedo hacer. Si nada más le pone uno aquí y luego le da ver resultado, bueno, no estaría bien, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña validación allí para que el usuario conteste las 3 preguntas. Y vamos a utilizar la estructura condicional if. Le vamos a decir que si respuestas elegidas, su tamaño es menor que 3, eso significa que los checked son 2 o son 1 nada más, pues 1. Entonces, que faltó contestar, ¿no? Entonces, si es menor que 3, vamos a enviar un alert. Es una ventanita que nos manda ahí un mensajito, ¿no? Y le voy a poner, debes contestar todas las preguntas. Es nada más como una pequeña validación y vamos a retornar. Bien, entonces ya tenemos la constante con las respuestas que eligió el usuario y ya tenemos una pequeña validación donde decimos que si las respuestas elegidas son menor que 3 significa que no contestó todas las preguntas y por ahí le mandamos ahí un mensajito en ventanita, un alert, donde dice que debe de contestar todas. Bien, me voy un poquito más arriba y aquí en la parte de arriba me interesa también definir cuáles son las respuestas correctas. Entonces le voy a poner aquí junto con las constantes, le voy a poner respuestas correctas. Estas respuestas correctas van a ser un arreglo también. Entonces le pongo ahí sus corchetitos de arreglo y aquí le voy a indicar el orden de las respuestas. Por ejemplo, la primera, su respuesta correcta es el 1, la segunda, su respuesta correcta es la 2 y la tercera, su respuesta correcta es el 3. Entonces ahí ya tengo el arreglo de las respuestas correctas y esto me va a servir para poder corroborar ya con las respuestas elegidas si es que coinciden, ¿no? Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es eso, ¿no? Justamente comprobar que lo que haya contestado el usuario sea o coincida con estas respuestas correctas. Entonces le vamos a poner respuestas correctas. Le voy a pasar 2 valores, el ítem y el índice. Bien. Este map lo que hace es leer mi arreglo y me va a ir devolviendo los elementos y me va a ir devolviendo el índice. Entonces, lo podemos ver como que si fuera un lector de arreglos. Entonces, para la primera posición, pues aquí me va a devolver 1, que es el primer valor, y de índice me va a devolver 0, que es la primera posición. La segunda vuelta, si lo queremos ver de esa manera, este ítem sería 2, el valor, y el índice sería 1. Recordemos que los arreglos inician en 0, ¿no? Entonces aquí sería la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Entonces esa es la información que estoy enviando aquí con este map, que está recorriendo este arreglo, ¿no? Para conocer el ítem y conocer el índice. Bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí adentro de
map es corroborar si el ítem ya dijimos que es la primera respuesta correcta, 1 en este caso. Si el ítem coincide con lo que tiene respuestas elegidas en la posición 0, el primer valor, para el valor. Ajá. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos una buena. Y si no, significa que está mala, ¿no? Que fue incorrecta. Si no coincide el valor de el ítem de respuestas correctas, o sea, el 1, con lo que tiene respuestas elegidas en su índice 0, entonces pues no coincide, va a tener 0, ¿no? Y si sí coincide, pues ahí tenemos ya una buenita. Bien, de esa manera lo vamos a ir leyendo. Bien. Y ahora lo único que nos faltaría hacer es ir contando cuántas buenas tuvimos, porque al final de cuentas necesito conocer el resultado final. Entonces voy a poner aquí una constante y voy a utilizar esta función reduce, que de igual manera funciona con arreglos y lo que hace es ir sumando valores. Lo queremos ver de esa manera. Entonces aquí le voy a poner el primer valor es un acumulador, el segundo es el valor actual. Y lo que va a hacer es acumulador más valor actual. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Tenemos el primer valor, que es acumulador, o el primer parámetro, que es un acumulador. El acumulador va a iniciar en 0, porque no tenemos nada al iniciar el registro de nuestro arreglo, ¿no? Entonces, como acumulador, pues tengo 0. Como valor actual va a ir leyendo cada uno de los valores que tenga en resultado. ¿Qué cosa tengo en resultado? En resultado tengo 3 números. ¿Qué números? Bueno, dependiendo. Si tuvo las 3 buenas, tiene 3 unos. Si tuvo las 3 malas, tiene 3 ceros. Si tuvo 2 buenas y una mala, pues tiene 2 unos y un 0. Eso es lo que va a ir guardando dentro del resultado. Ajá. Si coincide con la respuesta correcta, pues guardo un 1, y si no coincide, guardo un 0. Entonces, repito, este resultado es un arreglo que tiene 3 números. Pueden ser 3 unos, pueden ser 3 ceros, puede ser un 1, 2 ceros, pueden ser 2 unos, un 0. Tiene 3 números. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es ir sumando esos números para saber cuál es la calificación final que obtuvo el usuario. Entonces, acumulador inicia en 0. Y valor actual, pues va a ir leyendo cada uno de estos elementos que tenemos aquí, de estos resultados del arreglo. Entonces, acumulador más valor actual, digamos que tiene las 3 buenas, entonces tiene 3 unos. 0 la primera vez, más 1, le queda 1. Sigue recorriendo el arreglo. Este acumulador ya tiene 1. Más valor actual, dijimos que también la sacó buena, más 1, ya tiene 2. Vamos con el siguiente, ya tiene 2, más otra buena que obtuvo, tiene 3. Entonces, de esa manera obtenemos el resultado. Bien. Entonces, ya con esto, ahora sí nosotros podemos acomodar el resultado, porque nosotros lo tenemos aquí de manera en código, ¿no? Pero nos interesa que el usuario sea el que lo vea. Y por aquí tenemos un H2 que justamente lo pusimos para que nos sirviera para poder acomodar el resultado. Entonces lo vamos a utilizar H2 resultado punto inner HTML. Y aquí le vamos a poner tienes tantas buenas, ¿no? Concatenamos. ¿Quién tiene el resultado? Esta variable X. Entonces ahí la ponemos. Lo voy a hacer con estas.
tienes tantas respuestas correctas. Y listo. Vamos a ver cómo funciona esto en nuestro navegador. Voy a actualizar. ¿Qué es un gecko? Bueno, primero voy a sacar todas malas. Todas malas. ¿Qué resultado? Tienes 0 respuestas correctas. Bueno, aquí está pegado. Vamos a actualizar. Vamos a sacar todas buenas. ¿Qué resultado? Tienes 3 respuestas correctas. Voy a sacar una buena y 2 malas. Una respuesta correcta. Listo. Ya tenemos nuestro test de cultura general concluido. Bien, ahora lo que vamos a hacer pues es únicamente, bueno, la actividad sería que se trabaje con los estilos para que esto sea un poquito más llamativo, no sé, ponerle algún fondo, cambiarle el tipo de letra, cambiarle los tamaños, quizá cuando pase mi ratón por las respuestas que se cambie de color, toda la fila de respuestas, que se quede marcado quizá cuando ya elegí alguna de algún colorcito diferente, el botón quizá más grande, con otro formato, otros colores, de tal manera que se vea más presentable este test de cultura general. Y esto sería todo para este video.